Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero compartir la palabra de Dios en este momento. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá Cristo. La enseñanza de Jesús hecha en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla de 10 señales que anteceden a la segunda venida del Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio a todas las naciones hay que ser que se cumpla ese pasaje de la Escritura. Prácticamente es un pasaje que Dios lo puso para el cumplimiento de su palabra, para la salvación de las almas. Pero para testimonio, dice la Biblia, a todas las personas, a todas las gentes, a todo el mundo. A veces pensamos que Dios tiene que salvar a todas las personas y parece que nos equivocamos en esto. Dios toma la responsabilidad de salvar a todos los que creen en Jesucristo. La Biblia dice: para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús dio su vida por muchos, por muchos. Dice la palabra que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, para salvar lo que se había perdido, lo que el enemigo se robó cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Se robó la salvación, la vida eterna de sus almas, por el pecado y por la desobediencia de Adán y Eva. El Evangelio será predicado, dice la Biblia, para testimonio, para testimonio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es un sermón, como también no es una clase bíblica, un curso teológico o la misma iglesia. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Jesús vivo y resucitado. Pero el ángel le dijo: no temas, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Salvador, que es Cristo Señor. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Jesús será predicado a toda la gente. Ese es el Evangelio. Jesús será predicado a todas las personas. La palabra de Cristo será anunciada a todas las personas. Hoy, a través de la tecnología disponible, la radio, televisión, los teléfonos, Facebook, Instagram, iPad, Internet, la información llega a los lugares más lejos de la tierra. Dice la Biblia: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra de Dios está siendo anunciada. La palabra de Dios está siendo predicada a todas las naciones.
y es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo es el reino de Dios, es el reino de los cielos, para testimonio de muchos a todas las naciones, y entonces vendrá Cristo. Dios es un Dios de posibilidades, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia. La Biblia dice que Jesucristo, Él no ha venido todavía porque quiere que los hombres se arrepientan, que los hombres procedan al arrepentimiento para salvación de sus almas. Él no ha venido todavía, pero está a las puertas. Está a las puertas porque el cumplimiento de su palabra hace de que Jesucristo cumpla su palabra y su segunda venida. La palabra de Jesucristo, la palabra de salvación es anunciada a las almas. La predicación del evangelio a través del testimonio personal. Se predica a las almas de muchas maneras y nada es más fuerte que su testimonio personal. Las predicaciones, el evangelismo en las calles, el evangelismo en las casas, el evangelismo en los parques, el evangelismo de todas maneras. Nada es más fuerte que su testimonio personal. El evangelio necesita ser encarnado en las personas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Dios no mandó al mundo una carta o un libro, pero sí envió a su propio Hijo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan capítulo 1, versículo 1. Los apóstoles dan testimonio. Los apóstoles dan ese testimonio de que estuvieron con Jesucristo. Y Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Ese es el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de la palabra que da vida, de esa palabra que viene de lo alto, la palabra de Jesucristo para salvación de las almas. El testimonio, cuerpo a cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto? Es que no hay sustituto para el evangelismo personal. Si queremos ser testigos efectivos, tenemos que salir a la calle, tocar puertas, hablar del Señor en todas partes, en el trabajo, en la escuela. Tenemos que vivir la persona de Jesús en nuestra vida. Mejor que contar es vivir la vida de Cristo Jesús, y el mundo dará cuenta de que hemos estado con Él. Eliseo nos enseña esto en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 29 al 37. El mandato de Jesús continúa el mismo. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Ese es el respaldo de la palabra, el poder del Evangelio. El Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarte en esta hora, quiero invitarte en este momento, si todavía tú no has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, a que puedas en esta hora entregar tu vida al Señor. Jesucristo quiere salvar tu alma. Jesucristo vino a este mundo para salvar a la humanidad perdida, a todo aquel que cree, dice la Biblia. Te invito a que te entregues al Señor para salvación de tu alma. Repite esta oración, la oración de fe para salvación, para perdón de pecados, para justicia de Dios, para santificación de Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te reconozco a ti hoy en este momento, que solo por medio de ti, Jesucristo, hay salvación. Me entrego a ti en esta hora. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Te doy gracias por venir a morir en mi lugar y por perdonarme y salvar mi alma hoy. Amén. Esta es una oración de fe. Cuando te arrepientes, cuando la persona se arrepiente de verdad de corazón de sus pecados, Dios lo perdona. Dios lo perdona y lo hace hijo suyo. Lo hace su hijo. Y de ahí en adelante nos manda a que podamos continuar en sus caminos. Jesucristo, cuando predicó el Evangelio del reino, cuando llamó a los primeros discípulos, a los apóstoles, les dijo: sígueme. Y ellos, dejándolo todo, dice la palabra, lo siguieron. Así cada uno de nosotros tenemos que dejar todo lo malo, todo lo negativo, todo lo injusto, todo lo inhumano, y entregarnos al Señor y seguirle hasta el fin. La palabra de Dios dice: y todo aquel que persevere hasta el final será salvo. Debemos perseverar hasta el final. Entregarnos al Señor, pero perseverar en los caminos del Señor hasta el final. Te invito a que puedas asistir a una iglesia cristiana, una iglesia que te quede más cerca, una iglesia cristiana, para que puedas alimentarte de la palabra de Dios y podamos caminar en los caminos del Señor hasta el final y podamos servirle al Señor. Que Dios te bendiga en esta hora.